Ser Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Ha amanecido ya en la frontera de Medica, entre Polonia y Ucrania. Solo el puesto fronterizo, las vallas, la policía separa este país donde nos encontramos, Polonia, Europa en definitiva, de la salvaje invasión rusa a Ucrania. Cruzar esta frontera es adentrarse en el terror. Cruzarla en sentido contrario es huir de él, como están haciendo miles y miles de ucranianos, sobre todo mujeres con sus hijos. A esta hora de la mañana son pocos todavía los que llegan. La mayoría lo harán en los autobuses que hace menos de una hora hemos visto entrar en Ucrania. Autobuses vacíos de gente, pero llenos de material de primera necesidad. Lo descargarán en las primeras localidades que hay al otro lado y volverán llenos de refugiados. Algunos se quedan aquí, otros directamente son trasladados a otros puntos cercanos donde les espera el gran despliegue que Polonia, sobre todo voluntarios, han puesto en marcha desde que se inició el éxodo. Frente a mí, el supermercado que sirve de improvisado cobijo a muchos de los que llegan, las pequeñas carpas que empiezan a calentar comida, los montones de ropa y manta que la gente ha ido donando, incluso una hilera de cochecitos de bebés por si alguien cruza la frontera sin el cochecito y lo necesita. Hace pocos minutos ha atravesado este paso fronterizo caminando un grupo de mujeres, cruzan, se paran, son conscientes de que han huido del horror, pero ¿y ahora qué? Aquí les ayudan, aquí les orientan, las hay que se suben a un autobús que recorrerá los pocos kilómetros que hay hasta la localidad más cercana, donde hay una estación de tren. Por el camino, algún otro campamento, también con voluntarios que siguen atendiendo a los que llegan. En la estación Aidabao hay movimiento de trenes ya hasta ahora. Hay movimiento de trenes, Ángeles. En este momento estamos en las vías, concretamente en las vías del tren de esta estación, y la imagen, que hasta ahora sería normal, es la de un cartel que separa dos mundos. Hacia un lado de las vías, los trenes van hacia Medica, hacia donde os encontráis vosotros, el punto más cercano de este país, de Polonia a la guerra. Hacia allí los trenes van prácticamente vacíos. Hacia el otro lado, el cartel indica que está Przeworsk, una localidad polaca a unos 50 kilómetros hacia el interior del país, y esos son los trenes a los que todo el mundo quiere subirse aquí. Entre todo este movimiento, voluntarios, gente que quiere ayudar, llegada de todas partes. Dos de esas personas que hemos encontrado aquí en Polonia son Aneska y Adriana, recién llegadas de República Checa. It was very big shooting and glasses and doors was opening, so I take En este caso, a la que escuchamos es Olana, que nos decía que había escuchado un tiroteo muy grande cuando huyó de Kiev. Como decía, hay muchos voluntarios. Adriana y Aneska nos contaban que han llegado de República Checa y que ahora mismo están con un cartel esperando a toda la gente que se baja de los autobuses, ofreciéndoles techo, comida, trabajo o dinero, o incluso asesoramiento a la hora de coger el tren. Otro caso es el de Olana. When people came, we pack a bag of some Tiene solo food. 13 años, es ucraniana, ha huido con su madre de la guerra y ahora se dedica a repartir comida y dulces para bebés y niños. Llegó aquí hace 4 días y no sabe cuál es su futuro. Cuando le preguntamos cuál es el plan ahora, qué es lo que van a hacer, dice que todos sus planes son estar con su madre y ayudar a sus compatriotas que llegan a esta zona de Polonia, porque aquí el futuro, Ángeles, se mide en horas o en días, no en meses o en años. Y al otro lado de la frontera, la guerra. En Kiev está Nicolás Castellano. Nico, vuelvo contigo. Hola. Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Nico, ¿cómo ha sido esta noche en la capital ucraniana? Pues la tensión es cada vez mayor en estas calles sin duda semidesérticas de Kiev. Ni siquiera en sus avenidas principales hay casi movimiento y no se ve un alma en las calles. De momento, lo que sí es constante es el soniquete de las alarmas antiaéreas. De Ángeles que se ha intensificado desde que se ha levantado el toque de queda, y muy llamativa ha sido la imagen que he visto hace unos minutos, la de un todoterreno del Comité Internacional de la Cruz Roja con una enorme bandera con su distintivo humanitario que salía a gran velocidad hacia la zona de la estación central de trenes. Son esos coches con esas banderolas que solemos ver, Ángeles, en zonas de guerra cruenta y que para evitar ser un objetivo de ataque tiene que estar claramente identificado. Nico, hace ya 2 días que el gobierno ruso sugirió a los ucranianos que abandonaran Kiev. ¿Se ve movimiento de gente hacia la estación? ¿Se ve movimiento de gente intentando salir?
Ahora mismo acaban de pasar 2 furgones absolutamente sobrecargados de niños, de maletas, de mujeres, pero la verdad que hasta ahora ha bajado mucho el flujo de personas con respecto a lo que veíamos, por ejemplo, ayer por la mañana, que contábamos aquí mismo, en Hoy por Hoy, muy cerca de la estación de trenes de Kiev. Veíamos a familias enteras arrastrando las maletas, ahora caminando prácticamente. Solo hemos visto una familia que llevaba un bebé en una manta rosa absolutamente forrado. No sabemos si el susto de anoche con esa caída de esos restos de un misil que destrozaron parte de las infraestructuras de calefacción cerca de la estación ha causado miedo o no. No sabemos también si van a llegar más viajeros hacia la huida o cuántos más podrán conseguir subirse a esos trenes, hacia esa zona en la que tú estás, Ángels. Pues vuelvo contigo, Nico, en un ratito, y desde esta zona, desde donde yo estoy, me voy a ir a Kharkov, que es la segunda ciudad más poblada de Ucrania. Ahí está la corresponsal del país, María Sauquillo. María, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, María, y hay presencia de tropas rusas desde ayer con combates entre ambos ejércitos en plena calle y con ataques a varias zonas residenciales, incluso colegios. A esta hora, ¿cuál es la situación? Pues las tropas enviadas por Putin no han podido hacerse con el control de Kharkov al este de Ucrania. Está asediada duramente desde hace días con esos paracaidistas que, como decías, aterrizaron ayer, pero el ejército ruso les ha expulsado. Así que, pues las fuerzas rusas han incrementado los bombardeos en esta segunda ciudad de Ucrania, donde antes del éxodo por la guerra del Kremlin vivían 1,5 millones de personas, mayoritariamente de habla rusa, como aquellas que el presidente ruso dice proteger. El paisaje de la ciudad, Ángels, es desolador. Los ataques aéreos, los misiles lo han convertido en un amasijo de escombros. La icónica Plaza de la Independencia, por ejemplo, es hoy una plaza llena de cascotes. Un misil impactó ayer en otro edificio de la administración y destruyó también el de la Facultad de Sociología. En los últimos días hay ya al menos 21 muertos por los ataques y decenas de heridos. El ejército ruso ha bombardeado aquí un centenar de edificios, una parte de ellos inmuebles residenciales, donde las personas en los últimos días han tratado como pueden de acercarse para sacar algunas de sus pertenencias, porque se han quedado sin absolutamente nada. El toque de queda en Kharkov es muy largo, así que las colas en las tiendas, en las farmacias son enormes para poder conseguir suministros en este corto periodo de tiempo. Pues María, volveré contigo también en un ratito. Desde aquí, desde la frontera entre Polonia y Ucrania, la ofensiva rusa se ha recrudecido en las últimas horas en otros puntos del país, especialmente en Jersón. Es una ciudad al sur de Ucrania, también con la presencia de las tropas rusas en sus calles, que esta madrugada ha entrado a la fuerza en la sede del gobierno local. Fernando Bayo. Sí, el Ministerio de Defensa ruso confirma que sus tropas controlan ya esa ciudad a orillas del Mar Negro. Un enclave estratégico donde esta noche han seguido los combates con las fuerzas ucranianas que tratan de frenar el avance ruso desde la península de Crimea. También luchan en la ciudad costera de Mariupol, donde se registran intensos combates que, según el alcalde de la ciudad, se encuentra cercada y sin suministro de agua corriente. En la vecina Izium, 6 personas morían ayer por un bombardeo, de ellas eran 2 menores de edad. La estrategia de Putin en el flanco sur de Ucrania parece cada vez más clara: hacerse con el control de toda la costa para cerrar así la salida de Ucrania al mar. Para ello, las tropas rusas se esfuerzan ahora en hacerse con el control de la ciudad de Mykolaiv, que es la antesala del eventual desembarco naval que se prepara en Odessa, que en las últimas horas no ha dejado de sufrir bombardeos también en su aeropuerto. Ataques que ya va a investigar la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días, Ángels. El fiscal de la Haya abre la investigación después de que se lo hayan solicitado 39 países, España entre ellos. Esta petición, según los estatutos, activa de manera automática las pesquisas, así que el fiscal va a indagar sobre posibles crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio en Ucrania desde finales de 2013, cuando comenzó la guerra en la región del Donbass. En solo 7 días, esta invasión ha obligado ya a más de 1 millón de ucranianos a salir del país. Según la última actualización de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el presidente Zelensky pide un alto el fuego y es lo que va a trasladar su delegación, que hoy retoma las conversaciones con Rusia en un territorio fronterizo y secreto en Bielorrusia. Yelena Ayala. Sí, pero con estas negociaciones hay pocas expectativas, porque parece poco probable, prácticamente imposible, que se llegue a una tregua mientras Rusia está intensificando la ofensiva militar. De hecho, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ayer mismo aseguró que la única alternativa a las sanciones, pues el otro escenario, es una tercera guerra mundial, que dijo literalmente sería una guerra nuclear devastadora. Mientras en la ONU una abrumadora mayoría de países ha condenado la invasión rusa. The result of the vote is as follows. The result
De los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, 141 respaldaron el texto en el que reafirman que ninguna adquisición territorial resultante de esta ofensiva se reconocería como legal. Solo 5 votaron en contra, la propia Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, mientras que otros 35 países optaron por la abstención, entre ellos, uno muy importante, China, que no apoyó a Rusia. Pues así comienza jueves, es 3 de marzo. ¿Con qué tiempo allí, Sastre? Pues hoy la lluvia de los últimos días en el Cantábrico va a comenzar a extenderse al resto del país. Se van a librar solo del paraguas Canarias y Cataluña. En el resto del mapa, lluvias débiles a lo largo de la jornada. Aquí ahora mismo cielo cubierto y un frío helador. Ser podcast. Бажаю здоров'я, рідні українці, сильні і добрі. Es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un nuevo mensaje publicado esta misma madrugada en el que ha advertido a las tropas rusas de que los ucranianos no se van a rendir. Ha lanzado un mensaje de orgullo incluso a la resistencia de la población. Enrique García. Según las autoridades ucranianas, 2.000 civiles han muerto en los últimos 7 días y según el ejército han contabilizado 5.000 bajas entre las tropas rusas. Es una cifra que Moscú rebaja considerablemente hasta los 500. Decía ayer el alcalde de Mariupol, una ciudad que está asediada por las tropas rusas, que los bombardeos están causando lo que ha definido como un genocidio. Desafortunadamente, las tropas enemigas rusas han estado 14 horas bombardeando de forma despiadada la ciudad. Es una destrucción colosal y hay muchos heridos. Desafortunadamente, muchos civiles han muerto, mujeres, niños, ancianos. Hay una guerra a gran escala. Es el genocidio del pueblo ucraniano. Informan las autoridades que ayer, durante esas 14 horas, las ambulancias no han podido llevar a los heridos a los centros, a los hospitales, porque no paraban de caer bombas en las principales carreteras. Miles de ciudadanos están sin luz o sin agua caliente porque muchos de esos misiles están impactando en infraestructuras básicas o en tuberías. Los hospitales no dan abasto, muchos empiezan a quedarse sin bombas de oxígeno. Al menos 3 plantas han cerrado desde que comenzó la invasión. Por eso la Organización Mundial de la Salud está buscando oxígeno y equipamiento médico para poder trasladarlo a los hospitales. Pablo Morán. Hace ya varios días que el oxígeno escasea en los hospitales en pleno repunte de la pandemia en Ucrania. El director de la organización, Tedros Adhanom, anuncia contactos para intentar resolverlo. Al menos 3 plantas importantes de oxígeno en Ucrania han cerrado. Estamos buscando la manera de llevar más desde los países vecinos y de repartirlo de manera segura allí donde se necesita. La organización reclama la apertura de un corredor humanitario que facilite la entrada de material médico como este y denuncia el ataque a instalaciones de salud y trabajadores sanitarios como el que se ha registrado este miércoles en la ciudad de Kharkov. Este jueves llegará a Polonia un cargamento de 36 toneladas de suministros de cirugía y traumatología con los que esperan atender a unos 1.000 pacientes. Ser podcast. Más allá de la guerra en Ucrania, hay otras noticias que en cualquier otro momento hubiesen abierto sin duda los informativos. Estamos hablando de entrada del archivo de la Fiscalía a las 3 investigaciones abiertas al rey emérito. Las irregularidades detectadas por el Ministerio Público van a quedar sin castigo penal porque o bien era inviolable el rey cuando los cometió o ya han prescrito. La Fiscalía además confirma que no se va a querellar contra el rey emérito. Y su abogado explica en un comunicado que la semana que viene va a tomar las medidas pertinentes. Lo que no aclara es qué significa esto, si significa el regreso a España del emérito. María Manjabacas. Se cumple la hoja de ruta y el regreso del rey está más cerca después del archivo judicial. Zarzuela se quiere distanciar tanto del emérito que ni se pronuncia y se remiten al abogado, que en un comunicado recuerda lo que ha dicho la Fiscalía, que no se aprecia reproche penal. Ahora estudiarán el detalle de esta resolución y se lo comunicarán personalmente al rey, que sigue en Abu Dhabi. Y la única noticia que avanzan es que la semana que viene, sin concretar día, van a comunicar las decisiones que pueda tomar el rey Juan Carlos, y lo que se espera que diga es cuándo y cómo va a volver a España, si lo hará de forma definitiva o temporal y dónde se va a instalar. Zarzuela dice que la decisión es suya, del emérito, pero está condicionada por lo que diga su hijo, que hace 2 años rompió con el padre renunciando a la herencia y quitándole el sueldo de los presupuestos del Estado. Esta mañana vamos a alargar el tiempo habitual del abierto hasta las 10:30 porque tenemos muchísimo que comentar después de explicar bien con las crónicas que nos vayan trazando, describiendo en directo Ángels y el equipo de enviados especiales de la SER desde la frontera entre Polonia y Ucrania estos 2 asuntos. Uno, el archivo de las investigaciones de la Fiscalía
y el otro el que nos va a llevar a Galicia, porque finalmente sí, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, va a presidir hoy la reunión del gobierno gallego en la ciudad de Ourense, un día después de que diera definitivamente el paso y confirmarse que va a presentar su candidatura para presidir el PP, lo que hace tiempo que se venía esperando a Galicia. Xaime López, bo día. Bo día. Feijóo va a presidir este Consello porque dice que es compatible el cargo de presidente de la Xunta con el de presidente del partido y que por lo menos aún le queda un mes. Pero Feijóo se marcha a Madrid convencido de que se puede ganar a Pedro Sánchez. Dice que del Congreso de Sevilla solo puede salir un derrotado, el gobierno socialista y comunista, haciendo suyo así el mantra de la derecha. Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez. Y creo... Por primera vez en un escenario con un fondo en el que relucían las siglas del partido, que hasta ahora tenían de eslogan el Galicia, Galicia, Galicia. Feijóo pedía perdón por los errores, no siempre se acierta, decía en relación a Casado, y anunciaba su candidatura sin aclarar qué va a pasar con la presidencia de la Xunta. Xaime, gracias. Hasta luego. Titulares, decíamos que hubiesen abierto un informativo cualquier otro día o momento del año. En cuanto a la pandemia, a punto de cumplirse 2 años desde que comenzase el primer estado de alarma, España ha superado las 100.000 muertes por COVID. Una cifra que coincide con un momento en el que empezamos a dejar el COVID atrás, con los indicadores por debajo del riesgo alto. De hecho, Sanidad va a dejar de dar informes diarios sobre la pandemia. A partir de ahora, el Ministerio va a aportar los datos cada 2 semanas. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.